puso a grabar para que no nos olvidemos, pero ya estamos ahí en el aire. Bien. Ya desplegué Audition. ¿Se acuerdan hasta dónde habíamos llegado, más o menos, la semana pasada? Estábamos con un proyecto de una publicidad de... Que había mostrado las características de la función de la sesión multibanda, eh, que tenía 6 pistas más una que era el máster. Perfecto. Nos había mostrado que básicamente podíamos agregar efectos a cada pista individualmente. No necesariamente teníamos que entrar al archivo original como para aplicarlos, sino que ya lo podíamos aplicar ahí de una. Y bueno, y todo eso. Perfecto. Y después llegamos a esta diferencia entre figura-fondo, pero de música, de los 6 decibeles mínimo. Sí, también de fijarnos el promedio de la voz, ahí compararlo con el sonido y a partir de eso ahí bajarle los 6 decibeles. Está bien, ahí establecer la relación entre sonido principal, figura, y sonido, en este caso, secundario, fondo. ¿Sí? La relación primaria en cualquier nivel de diseño. Bárbaro, bárbaro. Entonces estamos ahí en esa sintonía. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien, entonces, acá como Inti se animó y le dio para adelante con parte del trabajo, ¿sí? O sea, parte del trabajo subió banda sonora del TP. Yo calculo que no sé si lo determinaste como definitivo, Inti, o te parecía que era una aproximación a lo que vamos a tener. No, era una maqueta. Bien. Como revisé la clase después y me acordé que no había que entregarlo completo hoy y dije, bueno, Perfecto. lo mando así. Perfecto. Bueno, ya que sacaste la palabra maqueta, ¿sí? Es una palabra que se suele utilizar, ¿sí? Es una deformación, digamos, pero se suele utilizar en lo que tiene que ver con mezclas de audio previas. Mezclas de audio para ver cómo va a ir quedando. Una mezcla de audio, ¿sí? Previa a la definitiva, a la que se va a publicar, a la banda sonora final. ¿Sí? Y es un término más utilizado en música, en realidad, ¿sí? Para la gente que hace postproducción musical, que para los que hacemos banda sonora, pero de cierta manera se entiende. Che, mirá, te mando una maqueta de, ¿sí? Yo prefiero hablar de preview de mezcla o ¿sí? Un preview de lo que va a ser la banda sonora, ¿sí? Pero la palabra maqueta refiere a lo mismo, ¿ok? Bien, entonces, por un lado, les cuento que Yamila y Rodrigo compartieron esta locución, que se ve que tiene un laburito de edición y masterización importante. Ya por la cantidad de marcas podemos llegar a develar eso, ¿sí? El audio está en calidad estándar, 4816, obviamente en mono porque es una locución, ¿sí? Y el promedio de amplitud se ve muy homogéneo, se ve, la verdad, que está dentro de todo laburado en compresión. Me parece que está óptima esta señal, esta locución, desde lo técnico y sin todavía entrar en los terrenos de la fidelidad, porque no lo hemos escuchado todavía, ¿sí? O sea, viendo la foto de la señal, está perfecta. ¿Ok? Ahora la vamos a escuchar. No pasa nada. Vergüenza es otra cosa. Bien. Y por otro lado, Inti subió esta maqueta, por así decirlo, ¿sí? Que dentro de un rato la vamos a escuchar, casi al cierre de la clase, de lo que es de la locución y acá está con música, ¿no es así? Sí, creo que sí. Igual te mandé el audio separado, Sí. ¿o no? No, creo que no. ¿No? Creo que no. Pero no importa, ahora, en lo último que mandaste, sí. Sí, perfecto. Bien. Acá tenemos entonces la locución de Rodrigo y de Yamila. El día de hoy vamos a preparar unos pancakes de desayuno, los cuales contienen los siguientes ingredientes: leche,
huevos, harina y sal. Comenzamos con la parte líquida de los ingredientes. En un bol vamos a colocar 2 huevos y vamos a batir hasta que estos se integren bien. Una vez que los huevos se integren, colocamos 200 centímetros cúbicos de leche en 2 partes mientras batimos. Bueno, viene bien la receta. Acelerada, pero viene bien. ¿Sí? O sea, se percibe, se escucha, se entiende. ¿Sí? Hay un dejo de reverberación que ya semana que viene vamos a entrar en ese tema. ¿Sí? Hay una suerte de, ustedes lo mal llaman eco. ¿Sí? Tiene que ver quizás en el espacio físico donde Yamila grabó la voz. Y después algunas reverberaciones del ambiente pueden a veces influir en la reducción de ruido de manera no positiva. O sea, a veces la reducción de ruido hace que esas frecuencias que el noise reduction detecta y trata de anular, se genere de cierta manera alguna sensación no quiero terminar de usar la palabra porque todavía no hemos definido justamente qué es eso, pero una suerte de ambiente, se escucha como el espacio, ¿sí? Como una circunstancia aún más marcada que quizás el audio original. Ahora, evaluándolo desde el punto de vista formal, no es tan invasivo, ¿sí? No sé si se entiende de lo que estoy hablando, Yami, Rodrigo. Sí, profe, pero puede ser que haya cambiado eso cuando lo estuvimos ahí editando, porque yo estoy escuchando el original y no tiene tanto eco. Bien, entonces esto puede ser de alguna frecuencia modificada por el reductor de ruido, ¿sí? Cuando se perciben, ¿sí?, estos niveles de reverberación que en el crudo o en el material original no estaban, es porque o la reducción de ruido se hizo muy agresiva, ¿sí? O sea, con mucha profundidad de reducción, o se tomó mal la muestra del piso de ruido a rechazar, ¿sí? Pero está bueno que lo sepan, esto pasa siempre en los primeros laburos y en las primeras reducciones, ¿sí? De hecho, me paro casi en el cierre de alguna frase, ¿sí? Y se escucha esa reverberación al final. Y sal. Comenzamos con sal. Tiene que ver con la respiración también, ¿ok? Pero evaluándolo desde este lado y teniendo en cuenta que lo grabaron de manera hogareña, está más que aceptable esta locución, ¿sí? Así que de ese lado quédense tranqui. Pero hay que empezar también a entrenar un poquito el oído, después que tengo el crudo que suena de esta manera. Ahora, después que le agrego determinados procesos, algo está cambiando. Bueno, veamos en qué proceso puntual cambió eso para reverlo y ver sus propiedades. Sobre todo, la reducción de ruido es el único de los procesos de masterización que modifica fuertemente el espectro. ¿Sí? No es arte de magia esto de reducir el ruido de la grabación. Lo que está haciendo es modificar los niveles de amplitud de ciertas frecuencias. Y al modificar los niveles de amplitud de ciertas frecuencias, puede enfatizar los niveles de amplitud de otras frecuencias. Y ahí aparecen estos sonidos, ¿sí?, del tipo reverberantes, ¿no?, que resuenan de esa manera. Pero no es nada grave en esta instancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, y ahora, fuera de eso, la foto que yo veo del máster de audio está excelente. ¿Sí? Bien. Por otro lado, ¿sí?, le pedí a Inti que me envíe, ¿sí?, el proyecto, la sesión de Audition. ¿Sí? Ahí hace un ratito me la acabo de descargar y la descomprimí. Solamente ¿sí?, como dije recién, vamos a mostrar 2 laburitos del curso y en base a eso vamos a profundizar lo que tenemos que ver la clase de hoy. Y le pedí a Inti que me envíe
la sesión y obviamente teniendo el archivo de Audition, el archivo de sesión de Audition, no vamos a hacer una apertura del proyecto tal cual lo estipuló y lo diseñó Inti, sino para esto nos hacen falta obviamente los materiales originales, ¿no? Tanto la música como la locución. Y yo calculo que en esta carpeta, archivos conformados, Sí, debe ahí está la canción estar la canción. y en el otro está la locución. Bien. En archivos importados. Perfecto. Ahí está la locución hecha. Bárbaro. Entonces lo que voy a hacer es, así como recién vimos, analizamos y escuchamos la grabación de Rodrigo y de Yamila, voy a hacer lo mismo con el material de Inti. Me llama la atención que esté en estéreo la locu. La calidad está bien, 48:16. ¿Lo grabaste en estéreo directamente? ¿Se grabó en estéreo? No debería, pero sí, dice sí, parece que sí. Qué boludo. Está bien. O sea, está todo bien. O sea, acá la única circunstancia grave, por así decir, es que nos resta, o sea, nos resta no. La locución pesa el doble de lo que debería pesar. Es eso. Porque son dos canales que tienen la misma información. Es eso. ¿Sí? Y formalmente debería ser un solo canal. ¿Sí? Claro, Ahora, creo que me confundí a la hora de grabarlo, como lo grabé desde Audition, y después cuando lo exporté le puse, o sea, está en mono, pero lo claro. grabé todo junto, no, por grabación lo grabé en estéreo, creo, sí. Bien. ¿Y qué veo acá? Vamos a, más allá de cómo suene, Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. la fidelidad es óptima. Ya que está en estéreo, es lo mismo. La fidelidad es óptima. Ahora, ¿qué noto a la distancia, ¿sí? A nivel técnico, es que en casi todo el material realmente hay picos de amplitud que sobresalen al promedio. ¿Sí? Entonces, yo te pregunto, Inti, paso 3 de la masterización, esto de tomar los picos que sobresalen del promedio y acomodarlos manualmente. Yo me supongo que lo aplicaste, ¿puede ser? Sí, lo apliqué. Lo que me pasó un poco fue que me habían quedado como mucha distancia y no que, o sea, claramente desde la grabación y estaba sin tiempo y, o sea, como que lo resolví lo más que pude, pero me había quedado como un promedio en menos 16, menos 20, o sea, no había aprovechado lo máximo. A ver acá, ¿cómo estamos de Que amplitud? te demore 25 minutos. Estamos en un promedio de menos 9. Y después, bueno, con la normalización, la ecualización y todo, como que se subió un toque, pero la diferencia entre picos, sí, no lo pude resolver tanto, era más todavía. Lo que yo denoto acá que se aplicó capaz muy levemente o no se aplicó una conversión dinámica. ¿Se aplicó o no se aplicó? Sí, lo apliqué, pero Bien, como te digo, no fue tan fuerte, es verdad. perfecto. No hay problema, no hay problema. ¿Sí? Bien. Y como Inti compartió para que podamos trabajar en esta clase su sesión, ¿sí? Ahí está. Ok. Se ve que estuviste trabajando hasta muy tarde. Sí. Por lo menos con la última resguardo de sesión. Vamos a tratar de abrir el proyecto, ¿sí? Yo estoy en una versión bastante anterior a la que usó Inti. Teóricamente no tendría que haber graves problemas en la reapertura. Vamos a ver, ¿sí? Si puedo abrir en mi aplicación en la sesión de laburo que hizo Inti esta madrugada. Ya directamente con un doble clic. Audition está reconociendo. ¡Pum! De una. Impecablemente abre la sesión. ¿Sí? Ahí tengo el archivo tp2.sex. ¿Sí? Y me importó de manera automática. ¿Sí? No importa, yo puedo tener otros archivos abiertos. Es que tengo la locución de Yamila, pero abrí la música y la locución que yo ya la había abierto previamente. Y acá está la sesión, si la quiero ver completa, reducción completa, pim, ahí tengo los dos tracks,
¿sí? La música y obviamente la locución en el track 1. Bien, y a veces pasa. A veces pasa. La pregunta es, Cinti, ¿aplicaste ecualización entre tracks? ¿Cómo? Perdón. ¿Aplicaste ecualización? Ahí estoy en la vista EQ. ¿Usaste los ecualizadores integrados? Me parece que no. O sea, sí, sí el de la locución, el de la música no lo toqué tanto, por eso también dije que era una maqueta para Perfecto. asesinen, pero ¿Lo habíamos llegado a ver el otro día, el ecualizador? Intensificar relación figura-fondo con el ecualizador, no, con ustedes no llegamos. Obviamente revisé y creo que no, pero fue a altas horas de la noche, así que es no me acuerdo. lo que nos queda hoy. No, porque a veces puede pasar, ¿sí? Abro paréntesis, a veces puede pasar que cuando abrís una sesión en una plataforma hecha en otra versión, en otra plataforma, levanta, como vieron ahí, levantó de una, pero a veces las ecualizaciones integradas no son levantadas en la sesión. Claro, no se exportan. No. O sea, el laburo que hice con la música sí fue que Bien. creo que el promedio era muy parecido al de la voz Bien. y lo bajé -6 y aún así competía mucho, entonces lo bajé, Bien. que era -15 la amplitud. Sí, ahí lo vemos. Bien. Ahora, quizás lo que aplicaste no esté para nada mal. De hecho, voy al principio y lo escuchamos. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno. Viene bastante bien, ¿no? ¿Cómo se escucha del otro lado? Bien, bien. Perfecto, perfecto. Bien, ¿qué tal, Doménica? Ahora ponemos presente después. Bien. Bueno, entonces, lo que yo denoto acá es que más allá de que la relación figura-fondo, lo que hablábamos la semana pasada, está bastante bien lograda, Inti, la problemática esencial está en la dinámica del elemento figura, o sea, de la voz. ¿Sí? Si yo, como lo hice hace un rato, si no lo selecciono y lo hago desde acá, abrimos el archivo, ven la relación, más allá que está en estéreo, yo lo voy a obviar ahora que está en estéreo, ¿sí? La relación dinámica entre picos, ¿sí? Y zonas de menor amplitud, realmente para lo que es una locución, ¿sí? Está muy, la relación dinámica, la diferencia de amplitud es realmente muy variable. Entonces conviene comprimir un poco más. Podríamos hacer dos cosas. Una, tomar el archivo acá y comprimir en el editor y guardar la compresión aplicada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es opción 1. Opción 2, usar más recursos del sistema y hacer que la compresión se aplique en tiempo real. De paso vemos esto. ¿Sí? ¿Cómo? Voy a la sesión, ¿sí? Pongo en solo, ¿sí? Recuerden usar los nombramientos de track, por más que sepamos que en el 1 tengo la locución y en el 2 tengo la música, ¿sí? Acostúmbrense para lo que va a venir más adelante, de hecho ya semana que viene y sobre todo para el final. Bien. Más allá de la ecualización que ya vamos a encarar, ¿sí? Podemos aplicar una compresión dinámica que funcione en tiempo real desde el menú, desde el modo FX. ¿Se acuerdan, no? Que lo habíamos mostrado el otro día. Voy al modo FX, amplío acá con ruedita hacia arriba, poniendo el cursor acá, ruedita hacia adelante. ¿Sí? Módulo FX te da la opción de insertar efectos
¿sí? Para que trabajen en modalidad tiempo real, hasta 16 simultáneos, cosa que es una locura, ¿sí? Yo puedo ir al primer módulo vacío, que en este caso es el 1, ir a procesos y efectos de amplitud y compresión, e ir a un compresor dinámico, en este caso compresión de una sola banda, e insertarlo, ¿sí? Ya quedó insertado. No puse nada, no importa, pero quedó insertado. Y al mismo tiempo que lo insertó, se activó el compresor dinámico y se activó el módulo. O sea, se prendió, ¿no? Se activó. Entonces, yo puedo aplicar un compresor dinámico de esta manera en tiempo real, o como vimos recién, ¿sí? Hacerlo directamente al máster. ¿Se acuerdan que había un paso previo a la normalización? ¿No? Puedo hacer lo mismo. Aplico el compresor acá, lo ajusto, le doy OK, va a cambiar todo, ¿no? Y ya queda impreso, por así decir. Pero en este caso lo puedo hacer de las dos maneras. Yo, para mostrarlo cómo se inserta un efecto, lo voy a hacer en tiempo real. Inserté el efecto. ¿Lo vieron cómo lo hice? ¿Se vio? ¿Alguien no lo llegó a ver? ¿Lo podría repetir, profe? Dale, mirá. El efecto o proceso insertado en el módulo 1 del track 1, que es la locución. Ahora lo elimino. ¿Sí? Entonces, tomo el módulo donde quiero insertar el proceso o efecto, hago un clic, se sombrea, clic en el triangulito, casi play, elijo el proceso o efecto que quiero insertar, multibanda o de una sola banda, acá voy a ir con un compresor dinámico, ya se insertó, con solo cerrarlo, ya está insertado. Obviamente ahora hay que configurarlo. Para configurarlo puedo ir nuevamente al triangulito, editar efecto, o con un simple doble clic abro el módulo para poder editar ese proceso. Entonces, yo lo que haría acá es lo siguiente. Antes de... ¿sí? Lo inserté, bien. Lo apago por un momento, o apago el módulo de FX. ¿Por qué lo apago? Porque quiero ver acá cuál es el promedio de amplitud. ¿Sí? Tu cuerpo. Activa de a poco cada parte. Habíamos dicho -9. Bien. Entonces, voy al compresor dinámico, ¿sí? Y voy a lo que sería los que hemos visto en su momento, nivelador de voz, ¿sí? Mismo también nivelador de radio, ¿sí? Enriquecedor de voz. O sea, son presets que se acercan al tratamiento de la voz, ¿no? Y en base a eso, ¿ves? Este puede servir bastante bien. En base a eso, modifico el umbral y la proporción. El nivel a partir de donde empieza a trabajar el compresor, y la proporción sería el ratio. El ratio. ¿Cuánto, ¿sí? ¿Cuánto comprime la distancia entre el pico máximo y el pico mínimo? Acá está puesto como 12 a 1. 12 a 1 es, si la distancia es 1, la comprimen 12 veces. La 12ª parte. ¿Sí? Entonces, si el promedio de amplitud de la voz es -9, ¿sí? Así como si fuese una regla, ¿sí? Ustedes toman, recomiendo, entre 3 y 6 dB menos. Si el promedio de amplitud de la voz es -9, toman entre 3 y 6 dB menos para configurar el umbral, el nivel por el cual empieza a comprimir. ¿Sí? Entonces sería, por ejemplo, lo pongo acá, -12. Más o menos. ¿Sí? Bien. Y el ratio, la relación, perdón, 2 a 1 o 3 a 1. ¿Sí? 2 a 1, o sea, que la distancia entre pico y valle la lleve a la mitad o la lleve a un tercio. 2 a 1 o 3 a 1. Ahí está en casi 3 a 1. 2,9 a 1. Si no, ponen directamente 3. No pongan enter, hagan clic afuera.
Y acá si le querés poner justo menos 12, y haces clic ahí, sobre el módulo. Y ahí carga. ¿Sí? Entonces, miren cómo cambia esto. ¿Estoy solo con la voz? Sí, estoy solo con la voz, ¿no? Solo. Perdón. Ahí está. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. ¿Quedaron igual? Sí, está igual. Porque no está activado el general de todos los módulos de efectos. Ahí lo activo. Bueno, ahora veamos. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno que te demore 25 minutos. Bien, está bastante similar. Es una compresión muy liviana la que estoy aplicando. ¿Sí? Entonces capaz voy a darle 3 dB menos. ¿Sí? El promedio de amplitud estaba en menos 9. ¿Sí? Vamos a poner 6 dB menos de menos 9, menos 15. O sea que el umbral es la barrera por la cual empieza a comprimir los picos. ¿Sí? Bien. Ahí quedó guardado. Doble clic, ahí lo ves. Con solo cerrarlo ya queda guardado. A ver si cambia algo, ahí va a cambiar. Tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Ahí va. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno que te demore 25 minutos y probablemente tengas que comerte en menos de 5. Es una compresión muy liviana. ¿Sí? Es una compresión muy liviana. Para quienes no están entendiendo lo que está pasando, lo voy a mostrar de manera destructiva, o sea, desde el editor, ¿no? Abro la locución, voy a efectos directamente, procesos, compresor de una sola banda y pongo menos 15, 3 a 1. Lo aplico. ¿Ven que lo empareja? Le hizo una reducción de amplitud, pero lo empareja. ¿Se ve? Entonces, si vos esto después, en el paso que seguía, en la normalización, no se están perdiendo, ¿no? Esto era previo a la normalización. Después, en el paso que sigue, Menos 3, ¿no? vos llevas esto a menos 3, Claro, queda mucho más parejo. ¡pum! Ahí está pareja la... ¿Sí? Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. ¿Se entiende esto? ¿Gente? ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces lo que yo estaba haciendo en la sesión es hacerlo en tiempo real. ¿Vale la pena hacerlo en tiempo real? En este caso no. En este caso no. ¿Sí? Pero mostré cómo insertarlo y cómo hacerlo. ¿Sí? Lo voy a eliminar. ¿Por qué digo en este caso no? Ahí lo eliminé. Porque no tiene sentido gastar recursos haciendo una compresión dinámica en tiempo real cada vez que reproduzco, si en realidad esa compresión se la podía aplicar de manera definitiva. ¿Sí? Ahí está. ¿Ves cómo está? Bien, entonces, si yo guardo ahí, control S, guardo, se guardó en el archivo. Mirá qué pasa cuando voy a la sesión. ¡Pum! La locución está actualizada. ¿Sí? Entonces, esa locución, masterizada final, a ese nivel, miren qué promedio gané, 5 minutos y probablemente tengas que comerte en está óptima, ahora sí, está óptima en amplitud y en relación, ¿sí?
de promedios en relación de homogeneidad, está óptima para hacer el paso que sigue, que es la postpro, mezclarla con la música. ¿Sí? ¿Por qué, Inti, esto queda entre nosotros? ¿Por qué a la música le tuviste que bajar casi 16 dB? Le tuviste que bajar 16 dB para que tenga 6 dB menos que la locución como estaba antes. Pero Sí, 16, claro, o sea, por eso por momentos estaba bien y por momentos estaba muy bajo. exactamente. Claramente era por esa diferencia de amplitud. Exactamente. Entonces el problema acá no estaba en la relación entre figura y fondo. El problema estaba en que la figura, la locución, no estaba masterizada a un nivel óptimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, seguro ahora este menos 15 que vos dejaste va a quedar muy abajo la música. A ver, escuchemos. Ahí saqué el solo y ponemos todo junto. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. Bueno, puede andar igual. ¿Sí? Entonces, hagamos relación figura-fondo rápidamente. Y el promedio de la voz es... Cuerpo, activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno. Está entre menos 6 y menos 9, está por ahí. ¿Sí? Bien, yo la dejaría en 6. Tomar ese promedio, menos 6. Entonces la música debería estar en promedio 6 dB menos. La música debería fluctuar en menos 12. ¿Estamos de acuerdo? Para todo el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Si el promedio de la figura es menos 6, 6 menos, menos 12 debería ser el promedio de la música. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ponemos solo la música. Entonces, yo lo que haría es ponerla en 0, como viene originalmente, y ahí calcular. Perdón. Cualquier cosa. Enter, ahí está. Y ahí calcular. Ahora, la música acá tiene un nivel de amplitud, acá tiene otro, acá tiene. Es fluctuante, es muy fluctuante, ¿no? Entonces, tomemos la gráfica donde sería un promedio. Yo creo que el inicio es un buen referente del promedio. Hay 2 canales de música, mano derecha, mano izquierda del piano. Salvo una parte, ¿sí? Que es muy elevada. Es esa, después se estabiliza a menos 12 casi. A partir de ahí. Y después acá vuelvo a subir, ¿se ve? Bien, entonces, para que eso más o menos se estabilice, tomo la zona de mayor amplitud y la llevo 6 dB menos que la figura. ¿Sí? La zona de mayor amplitud. Está por ahí, menos 9. Bueno, le voy a bajar 3 entonces nada más. Menos 3. ¿Se entiende el cálculo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cómo queda esto? ¿Saco el solo? Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. La música tiene mayor nivel, obviamente, pero está integrada. No está al fondo de todo. Está integrada con la voz. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada... ¿Cómo se escucha de aquel lado? ¿Se percibe como lo voy explicando? El MIT a veces, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que estableciste relación figura-fondo, una distancia de 6 dB entre figura y fondo, ¿sí? Ahí vamos al módulo de ecualización, modo EQ. ¿Lo tienen? ¿Se acuerdan? Bien.
Y lo que vamos a hacer es, sobre el background, sobre el fondo, intensificar la relación figura-fondo. Pero esta vez desde el fondo, desde el background, o sea, desde la música. ¿Cómo? ¿Cómo? Activo el ecualizador modular. ¿Se acuerdan cómo era este ecualizador? Ahí está, se ve. Modo EQ, activo el ecualizador modular. Este es un ecualizador del tipo paragráfico. Es un paramétrico donde puedo ver la gráfica. Voy a poner solo en la música y voy a ver cómo trabajan las frecuencias de esa música que eligió Inti. ¿En qué zonas esta música tiene mayor amplitud? En los medios. En las frecuencias medias. Perfecto, Santi. En las frecuencias medias. Es notorio esto, ¿no? Bien. Ahora, casualidad. No es casualidad, pero casualidad. La figura, que es una voz humana. ¿Qué frecuencias son sus principales? También, medias. También las medias. Entonces, acá tengo un probable choque de espectros. O sea, frecuencias medias del elemento figura contra las frecuencias medias del elemento fondo, chocar. Enmascaramiento. Entonces, ¿cómo hago para intensificar la relación figura-fondo? La relación figura-fondo se intensifica quitándole al fondo, siempre el elemento que es al fondo, en este caso es música, quitándole al fondo amplitud de las frecuencias en las cuales la figura está actuando. Lo traduzco. Le vamos a quitar al fondo amplitud a las frecuencias medias. ¿Por qué? Para que no choque con las frecuencias medias del elemento principal o figura que es la voz. ¿Y cómo se hace esto con el ecualizador? Generando una banda. Tomás una banda central, la 2, la 3 o la 4, o la 2 o la 3 en realidad. ¿Sí? Y sabemos que la voz promedia entre 300 a 900 Hz. Entonces ubicamos la banda en más o menos 600, que sería el promedio entre 300 y 900. ¿Sí? Y ahí establecemos una reducción de amplitud, ¿sí? De aproximadamente 6 a 10 dB menos. Vamos a ir probándolo, ¿sí? De 6 a 10 dB menos. Ese pozo que estoy haciendo acá, ¿se ve? Sobre las frecuencias medias de la música, van a permitir que las frecuencias de la voz entren ahí sin problemas. ¿Se entiende la idea? Para que lo perciban en tiempo real, miren. Saco el sol, lo pongo todo junto, ¿eh? Va. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. ¿Escuchan? ¿Perciben el enmascaramiento? El background, el fondo, la música tapa la figura. Porque elevé la amplitud de las zonas medias. Ahora, si yo libero esto, O al menos inténtalo. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno que te demore 25 minutos y probablemente tengas que comerte en menos de 5. la voz pasó al frente. ¿Por qué? Porque al fondo le quitamos amplitud en las frecuencias que chocarían con las frecuencias de la voz. Esto se llama, dentro de lo que es la relación figura-fondo, intensificar relación figura-fondo. Primero establezco relación figura-fondo, 6 dB entre figura y fondo, y después intensifico la relación figura-fondo, separando las frecuencias del fondo que chocarían con las frecuencias principales o del instrumento principal de la figura, sea una voz o sea cualquier otro elemento sonoro. ¿Se entiende esto, gente?
Sí, sí. Bien. Una vez más. Lo pregunto de otra manera. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? No, yo nomás la duda de cuánto dijiste que era el rango de B que bajáramos entre -3 y -10, ¿puede ser? Acá, en esta zona de intensificación, Sí, 6, sí. 6 a 10. 6 a 10, ok. Sí. Y en algunas músicas, en algunos background que son muy, muy, muy predominantes en frecuencias medias, lo bajás a 10, como lo tengo más o menos acá, ¿sí? Y podemos ampliar lo que llama el Q, el ancho de banda, la curvatura de rechazo. O sea, acá está en 2 la curvatura, ¿ven? Ahí la puedo afinar, ¿se ve? O la puedo ampliar. Entonces el ecualizador está quitándole amplitud a esta zona, ¿ven? Cómo la amplié. Ahí no, perdón, ahí. Le hice un pozo más abarcativo, ¿sí? El Q o el Q, que es el ancho de banda, te permite laburar eso. Entonces miren ahora, pasó más al frente todavía la voz. Tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno que te demore 25 minutos y ¿Lo tienen? ¿Sí? Bien. Así todo puede pasar que cuando, por más que hagas esta intensificación para separar figura de fondo, separar frecuencias de figura del fondo con respecto a las frecuencias principales de la figura, puede ser que haya alguna frecuencia todavía del elemento background dando vueltas por ahí que está, no te digo perjudicando, pero está enmascarando. Yo voy a tratar de encontrarla. cuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. Ahí la encontré. En los 1700 Hz hay una frecuencia del piano que es bastante, bastante notoria. La elevé para detectarla. Sin descuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. ¿Vieron cómo desapareció? ¿Se percibe la diferencia? Sí, se redujo bastante. Bien. Ahora, la amplitud de la música quedó perceptivamente a nivel general igual, pero solamente trabajé sobre ciertas frecuencias de todo el espectro de la música. Entonces pude separar figura-fondo de una manera más adecuada, sin bajarle fuertemente la amplitud, el volumen al track. ¿Se entiende? Sí, tengo una pregunta. Sí. En esto que acabaste de hacer del final, por ejemplo, que los que son un poquito más agudos también los bajaste, se lo aplicaste a todo, ¿no? O sea, no elegiste solo un sector, es toda la música. A toda la música, sí, acá. Perfecto, perfecto. Sobre el EQ, ¿ves? Sobre el ecualizador del track 2, que es música. Ah, bien, bien. Entonces, mirá el antes y el después. Desactivo el ecualizador. De ahí o de acá, es lo mismo. Pongo play. Encarar tu día laboral sin descuidar tu salud Lo mental. activo ahora. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno que te demore 25 minutos Va de y vuelta. probablemente tengas que comerte en menos de 5. Paso 3. Duchate para despertar tu cuerpo y llegar bien fresco al trabajo. O al menos estate limpio por el bien de tus compañeros. Y sí, no olvides. ¿Se percibió? Sí, se nota muchísimo. Bueno, esta es la segunda técnica, ¿sí? De relación figura-fondo. Intensificar, ¿sí? La relación figura-fondo mediante un ecualizador. Usar el ecualizador no para que tal o cual sonido se
escuche mejor, tenga mayor fidelidad, sino usar el ecualizador como una especie de eliminador de frecuencias con posibilidad de choque, o sea, con posibilidad de mascaramiento. ¿Se va entendiendo la técnica? Bien. Y además de esto, cerramos esta relación figura-fondo con el uso de una herramienta que seguramente conocen, porque la han usado quizás en After, pero probablemente muy seguramente en Premiere, porque la parte de tracks de audio que tienen estos soft de postproducción integral, o sea, más de video que de sonido, ofrecen esta herramienta. Es, en este caso, una herramienta que también se utiliza para, de manera manual, establecer o ajustar relaciones entre figura y fondo. Estoy hablando de la herramienta de envolvente de amplitud. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta, pero cada clip que vos tengas en un track de Audition, ¿sí?, tiene dos líneas horizontales, ¿sí? Y una de esas dos líneas, particularmente la línea de color amarillo, ¿sí?, es la envolvente de amplitud, o sea, de volumen. Y si yo, con la misma herramienta de trabajo, el cursor, la herramienta de movimiento, me paro sobre esta línea amarilla, se activa, ¿ven?, un lapicito que con un único clic, una vez seleccionada la variable, te genera un keyframe en lo que sería la envolvente de volumen. Entonces, vamos a jugar a dos keyframes, uno al lado de otro siempre. ¿Por qué? Ahora van a ver cómo articulan. Uno al lado de otro. La frase va desde acá hasta ahí, ¿la ven? La frase del locutor. Keyframe y otro keyframe al lado. Entonces, hago una caída, una reducción de 1 a 1,5 dB y genero una baja de amplitud en el background, en la música, en la zona, solamente en la zona donde entra en juego y en superposición el elemento figura, o sea, la palabra. ¿Ven? Hasta ahí llega. Ahora, acá está muy pegada la locución, pero no importa. Es así el producto que hicieron. ¿Sí? Genera un clic hasta que termina la frase. 1 dB, 1 dB y medio o de reducción. ¿Se entiende cómo? Tercer nivel de intensificar, usamos la herramienta de envolvente para quitarle 1 dB, dB y medio en la zona donde la figura es activa. Acá no hay espacios muy extensos con solo música, pero si hubiese espacios extensos con solo música, en ese espacio extenso donde no hay voces, la música sería la figura. ¿Sí? Es más, hasta puedo hacer lo contrario. En ese espacio, intensificar 1 dB más. Subir 1 dB la música. ¿Se entiende, no? DB, dB y medio. Entonces esto va quedando así más o menos. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Paso 1. ¿Se percibe? Es sutil, ¿eh? Es sutil. ¿Ok? Entonces, este laburo capaz no es tan notorio, bueno, está ahí. Frame, keyframe, keyframe, keyframe. Y de manera casi manual, por no decir artesanal, voy generando una pequeña reducción de amplitud en las zonas donde trabaja la voz.
sea la figura. Con esto intensificamos la relación figura-fondo nuevamente. ¿Sí? Habría que hacerlo sobre todo el track. Acá ya la locución está muy marcada. O sea, no me deja espacios en blanco, eso ¿sí? Pero está muy bien, es así el laburo. Tu cuerpo. Bien. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud. Vamos a modificar un poquito el fade. Permiso, Inti. Voy a Sí, claro. más para atrás, que no afecte la zona donde está la voz, ¿sí? Que no afecte la zona donde está la voz. Ahí. Y le voy a dar un exponencial. Voy a subir. A ver ahí. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada Está buena la edición de la canción, ¿sí? Bueno, ¿se va entendiendo esto, gente? ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Y por último paso. Perdón, te hago una pregunta. Si vos, viste que a mí me pasaba sin querer, que esa línea amarilla a veces la muevo todo, o sea, te bajaría toda la amplitud de... Ah, ok. Sería lo mismo que si vos bajaras Exacto. le sale el dimmer ahora, pero No. si vos bajaras la amplitud desde ahí, El volumen o bajarlo desde acá es lo mismo, claro, que que quizás bajarlo de ahí, claro. sin Me ha querer, pasado sin querer eso. sin querer hacer esto. Sí, un montón de veces. En Exactamente. Premiere. Control Z. ¿Sí? Sí, Sí. ten en cuenta eso. Por defecto viene en 0 eso. ¿Sí? Que es relación. Bien. Y lo bueno de las envolventes de amplitud, también en Audition, es que viajan con el elemento. O sea, si yo muevo el clip, viaja la. ¿Sí? Ahí está. En otras aplicaciones esto no pasa. Bueno. Entonces, este sería como el tercer paso de figura fondo, ¿no? Primer paso, establecer la distancia de 6 dB entre figura y fondo. Segundo paso, ¿sí? Activo el ecualizador del módulo, del fondo, del track fondo o background, y quitamos amplitud en las zonas, en este caso medias, porque son las zonas de frecuencia media donde trabaja la figura, ¿no? La voz tiene frecuencias medias, entonces si el fondo tiene frecuencias medias, van a chocar, van a enmascararse. Creo que en tiempo real se dieron cuenta cómo funciona esto. ¿Sí? En tercer lugar, intensificamos la relación figura-fondo también, pero con envolventes de amplitud. ¿Sí? Y en cuarto lugar, si es necesario, ¿sí? Dentro de este paso a paso, dentro de este prospecto, en cuarto lugar, si es necesario, activamos la ecualización de la figura, ¿sí? E intensificamos o reforzamos amplitud en frecuencias determinantes. Y esto es un tema que puede ser muy discutible, ¿no? Pero bueno, siempre hay una técnica que respalda la situación. O sea, intensificamos la voz, en este caso la figura, en las frecuencias determinantes. ¿Qué quiere decir intensificar? Es darle más presencia. Darle más presencia en postproducción de audio es aumentar su amplitud. Entonces, uso el ecualizador para aumentar la amplitud de las frecuencias determinantes de esta voz. Rutina para encarar tu día laboral. Entonces, ahí veo, ¿sí? El espectro de la voz de este locutor. ¿Sí? ¿Qué haría en este espectro yo? Y una voz humana, las frecuencias bajas y sub, ¿sí? O sea, de 100 Hz para abajo, o sea, de 20 a 100, realmente son innecesarias en una voz. Entonces, lo que yo suelo recomendar es recortar. Tomar el low y recortar. Más o menos así. Quitarle amplitud a las frecuencias bajas. ¿Sí? Y me fijo en el espectro, qué zona está más débil en energía. Tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar. Yo veo que acá hay un pozo de amplitud, casi continuamente.
Entonces, ¿qué pasa si yo intensifico eso? Vamos a probarlo, tiempo real. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. ¿Es notorio la recuperación, ¿sí? Intensificar esta zona? Yo creo que sí. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno que te demore 25 minutos y probablemente tengas que comerte en menos de 5. Paso 3. Duchate para despertar tu cuerpo y llegar. Es ampliar una zona de frecuencia que está débil en la lectura del espectro. Y a veces pasa, porque pasa mucho, a veces con la lectura del espectro solamente no alcanza, hay que escuchar. Entonces, yo Mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno que te demore 25 minutos y probablemente tengas que comerte en menos de 5. voy buscando qué frecuencia puedo incentivar con apenas 2, 3 dB que resalten, ¿sí? El nivel de la figura. Y por ahí la encontré. Más o menos en este caso, en esta voz, ¿sí? En los 1200 y pico de hertz, encontré, ¿sí? La frecuencia que me parece que es adecuada levemente incentivar. Entonces, más allá de lo que hice recién puntualmente y en qué frecuencia, ¿sí? Tengamos en cuenta que como cuarto y último paso de relación figura-fondo es aplicar mediante un ecualizador la intensificación de las frecuencias importantes de esa voz o de esa figura. En este caso es una voz, ¿no? Y eso se hace a ojo y a oído, más a oído, ¿no? Ir buscando en qué zona levemente esa pequeña amplitud, esa pequeña ampliación de amplitud puede hacer que la figura tenga más, eh, más peso, ¿sí? Por ende se perciba con mayor claridad, porque lo que estamos buscando nosotros es claridad, ¿sí? Claridad. Y para un poco relacionarlo con diseño de sonido, ¿sí? Uno de los autores y productores reconocidos como padres del diseño de sonido, ¿sí? Hablan de claridad y densidad o claridad y oscuridad, ¿sí? Oscuridad es cuando no se distingue un sonido de otro, cuando hay enmascaramiento. Claridad es todo lo contrario, cuando escucho varios sonidos superpuestos y con claridad puedo diferenciar uno de otro o de otros, que es obviamente lo que nosotros buscamos. ¿Sí? En el diseño se busca que un elemento figura contraste, se perciba, ¿sí? Por encima del fondo. ¿Ok? Entonces, con esta técnica podemos establecer esa relación más óptima entre figura y fondo. ¿Se entiende, gente? Buenísimo. ¿Pregunta hasta acá? Vos lo separaste en 4 pasos. El primero, como para hacer un resumen rápido. Dale, buenísimo, dale. Primero sería lo de la amplitud, o sea, ver cuál es de ambos, o sea, de figura y fondo, cuál es la amplitud promedio. Primero, Ahí restarle 6, ¿no? Primero, exactamente. Primero, establecer la distancia mínima entre figura y fondo de 6 dB. Exacto. Bien. El otro es en las zonas medias ecualizarlo, ¿no? En las zonas medias del instrumento, por ejemplo, en este caso, bajarle 6 dB para que no compita con la zona media de la voz. Ahora, lo traduzco. Paso 2, ¿sí? Intensificar relación figura-fondo trabajando desde el fondo. ¿Sí? Okay. O sea, el fondo sea cual fuese y sea la música que es, ¿sí? Normalmente vas a tener que hacer esto en cualquier música que esté superpuesta en una voz, vas a tener que hacer algo parecido a esto. Vas a tener que quitar entre 6 a 10 dB de amplitud en la zona media. ¿Por qué? Porque en el otro track está la voz y la voz
tiene predominancias, frecuencias medias. Es un instrumento de frecuencias medias. Bien. Oye, Paso envolvente, ¿no? El 3. Paso 3, Envolvente amplitud. intensificar con envolvente de amplitud, haciendo una pequeña reducción sobre el fondo. Y paso 4, intensificar desde la figura. ¿Sí? Aumentar, destacar la amplitud de aquellas frecuencias que le dan mayor nitidez a la figura, mayor claridad a la figura. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le quitaste amplitud en frecuencias bajas? Porque la voz, por más que, ¿sí? No importa si es masculina o femenina, por así decirlo, la voz humana, ¿sí? No necesita carga de frecuencias bajas, por eso, ¿sí? Se las quité. Esas cargas de frecuencias más bajas que aparecen, muchas veces están, Para encarar. ¿sí? Están creadas ¿por qué? La microfonía. Por hablar cerca del micrófono, cerca del dispositivo, generan frecuencias bajas que retumban, que no son reales, ¿sí? Que le ponen color al instrumento, a la voz, pero no son reales de la voz humana. ¿Ok? Entonces, subdividimos esto en 4 pasos. ¿Se entienden? Buenísimo. Si alguien tomó nota, después repartan. Bien. Y ahí estamos. Ahora hay que escuchar todo de principio a fin y ver si hay alguna zona donde pierdo claridad, donde todavía hay enmascaramiento. Si la relación entre figura y fondo es constante, se mantiene constante, es notoria. A ver. Play, va. Para que pongamos un out. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para... Viene bien, ¿no? Bien. Y lo más importante, miren el control, el nivel de amplitud. Miren el nivel de amplitud no de uno u otro, sino de ambas señales sumadas. Tienen que estar promediando en lo posible y como siempre entre -6 y -3. Despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno que te demore 25 minutos y probablemente tengas que comerte en menos de 5. ¿Lo vieron? Entonces, verificás de principio a fin toda la relación entre figura y fondo y estas 4 pautas establecidas. Y ahí, recién ahí, después de verificar y escuchar varias veces, ¿sí? Notar que la figura siempre es clara con respecto al fondo, siempre se percibe con claridad respecto al fondo. Recién ahí hacemos una prueba de mezcla, ¿sí? Recién ahí hacemos un primer mixdown, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Verificamos que no haya en ningún track nada más superpuesto, ningún material, ni de ahí hacia adelante. ¿Ok? Y vamos al menú multitrack, multipista, vamos a la opción de mezclar en un nuevo archivo, mixdown, ¿sí? Y hacemos lo que se denomina sesión completa. Un mixdown de la sesión completa. ¿Sí? Yo no tengo hecha selección de tiempo, sino podríamos hacer un mixdown de selección de tiempo. No tengo marcas de tiempo, podría hacerlo, pero no se justifica. ¿Sí? Y si hago un mixdown de clip seleccionado, solamente se va a exportar el clip que quedó seleccionado como último. ¿Sí? Entonces, el mixdown de sesión completa es el que te garantiza que se va a mezclar todos los canales. Bueno, y miren qué rápido es esto. Qué rápido se genera la foto, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que mal llamado está, pero se puede utilizar, ¿sí? El render de audio. Ahí va. Está haciendo el procesamiento y tenemos el resultado ya en pantalla. En el editor, una vez que haces un mixdown, te lo tira al editor. ¿Para qué? Para que vos puedas ver y escuchar
y ahí decidir si ese mix down, ven que le puso mezcla 1, si este mix down es el definitivo o hago algún retoque, ¿sí? Vuelvo a la sesión, hago algún retoque y vuelvo a hacer un mix down 2, ¿sí? Y cuando estoy de acuerdo o ya me convenció alguna de las versiones de mixdown que hice, recién esa la guardo como WAV. Por ahora son archivos temporales, no son WAV, los mixdown, ¿ok? Bien, entonces hago el primer mixdown y lo escucho completo. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. O al menos inténtalo. Paso 2. Activa un café y prepárate un desayuno que te demore 25 minutos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo escuchan? Bien, yo tengo una pregunta. Sí. Si estamos trabajando la voz en mono y el audio en estéreo, te das el mixdown en estéreo, entiendo. No, el mixdown siempre va a ser en estéreo porque la sesión que armaron debería ser siempre en estéreo, ¿te acordás? Lo vimos la semana pasada. Bueno, está bien. Cuando vos generás una nueva sesión, ¿sí? Una nueva sesión, ¿sí? ¿Dónde la querés guardar? ¿Sí? Calidad y cantidad de canales finales. Entonces, va a ser la sesión, va a ser el render o el mixdown, lo va a hacer en función de la calidad que vos dispusiste acá y la cantidad de canales que dispusiste como salida. ¿Ok? Sí, sí. Buenísimo. Les decía, perdón, ahí va. Vuelvo al editor, percibo, escucho, determino si me parece necesario alguna modificación. En todo caso, vuelvo a la sesión, hago esa modificación en los niveles de amplitud, en las envolventes, en algún ecualizador, vuelvo a mezclar, a hacer un mixdown 2, ¿ok? Y así hasta que queda la banda sonora tal cual o tal como nos parezca adecuado. Y ese mixdown es el que vas a guardar en guardar como, ¿sí? El nombre que le quieras poner, en formato .wav con igual calidad, ¿sí? Igual calidad y cantidad de canales que la mezcla final. ¿Ok? Ahora, mira Inti, el mixdown que acabamos de sacar con estos 4 pasos, ¿sí? De relación, y mira el mixdown maqueta, que es el que mandaste vos. Hay una notoria diferencia a nivel gráfico, pero eso no es solamente gráfico, sabes que es una notoria diferencia sonora. Sí, un montón. Perfecto. Y así todo, ¿vieron cómo saqué el mixdown? Bastante parejito, bastante homogéneo también. Así todo, antes de guardar el mixdown, ¿sí? Solamente para asegurarnos que estamos bien, digamos, o que vamos a estar bien, renormalizamos el mix a menos 3 dB. En los casos de banda sonora estándar, o puede llegar a ser a -1 también. Normalizar a -1. ¿Sí? Es otra opción. Amplitud y compresión, normalizar. Puedes normalizar al nivel que quieras, pero dB, pongo a -1. Lleva el pico máximo de la señal, obviamente a -1, y en función de eso, toda la relación. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Rutina para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Acá estoy desperdiciando rango dinámico, ¿sí? Yo igualmente recomiendo, voy a hacer el control Z, ¿sí? Normalizar a -3 siempre, ¿sí?
En algunos casos, sobre todo en música, -1, pero en lo que es una banda sonora, una locución, -3 máximo. Ahí está. Le faltaba nada para llegar a -3, ¿sí? Paso 1. Tómate el tiempo necesario para despertar y estirar tu cuerpo. Activa de a poco cada parte y procura levantarte con ánimos de vivir. Bien. No está mal. Ahora, capaz Cinti me dice, me gustaría que la voz, por más que, sí, ya sabemos quién es, que la voz del locutor suene con un poquito más de cuerpo. Bueno, vamos a ver qué pasó. Claro, yo le quité frecuencias bajas. Bueno, vamos a restituirle levemente un poco de frecuencias bajas. ¿Sí? Rutina para encarar tu... Ahí me parece que es más adecuado. Entonces hago un segundo mixdown. Sesión completa. Hago un segundo mixdown. Y ahora este segundo mixdown lo normalizo a -3. Y lo comparo con el primero. Para encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. Voy al primero. Encarar tu día laboral sin descuidar tu salud mental. No sé cómo se escucha de aquel lado, ¿sí? Para mí que le restituí un poquito de frecuencias bajas, tiene un poquito más de cuerpo la voz, me parece que está mucho mejor. Entonces, la mezcla 1, el mixdown 1 lo descarto de LED. Y me quedo con el mixdown 2 y es el que voy a guardar como definitivo. Perdón, ¿dónde estoy? Borré otra cosa, ¿no? Borré lo que no tenía, lo que no tenía que borrar. Bien, porque leí mezcla 2 y era lo de... Bien. Era otra cosa. Bueno, no importa, como lo tengo ahí, lo tengo en la sesión. Día laboral. Vuelvo a hacer el mixdown. Ahí está. Eso me parece apurado. Ahí está. Esta mezcla 3. La normalizo a -3. ¿Sí? Rutina para encarar tu día laboral. Y este es el archivo que guardo como mixdown definitivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen la técnica entonces para llegar a esto? Bárbaro. Hay algo que no mencioné. Me parece que es obvio, pero no lo mencioné, pero lo voy a mencionar. ¿Sí? Tengan en cuenta, cuando están mezclando, que el nivel de amplitud promedio esté entre -6 y -3. ¿Sí? Por ende, que en ningún momento la banda sonora llegue a 0, que en ningún momento rompa, que en ningún momento sature, ni en la sumatoria de señales, que es el nivel general, ni en los canales individuales. ¿Ok? Eso te asegura no rotura de señal, por ende no distorsión. Bueno, ¿cómo ven para aplicarlo a la básica post-pro que tienen que llevar adelante? Recién leo, perdón porque estaba concentrado en... Sí, Yami, en el caso de ustedes, la música quedó muy retraída. ¿Por qué quedó muy retraída? Porque seguramente establecieron relación figura-fondo, ¿sí? Y bueno, para que la relación figura-fondo quede métricamente, a veces, ¿sí? Le tienen que bajar mucho el nivel de amplitud. Por más que vos hagas una relación inicial de -6, tuvieron que bajar seguramente más para que la voz se escuche, tenga claridad, ¿sí? Y ahí es donde, al reducirle más la amplitud a la música, quedó muy retraída, muy atrás. Ahora, si hubiesen laburado sobre esta relación de ecualización, ¿sí? De enfatizar la relación figura-fondo mediante el ecualizador del background de la música, no le tendrían que haber quitado tanto volumen en la música, sino hecho este trabajo de ecualización sobre la zona media de la música y la música iba a quedar mucho más integrada, ¿sí? Bien.
Creo que con esto estamos para que cierren la banda sonora. ¿Cómo la ven? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es práctica, ¿ok? Todo esto es práctica y yo desde este lado, una vez que entregué el trabajo, sé que es, en su gran mayoría, por primera vez están mezclando un sonido con respecto a otro, ¿sí? Manteniendo una relación de prospecto, teniendo todo un porqué. No es que lo pongo a este volumen porque me gusta, lo pongo a este volumen porque me parece que está bien. Se habrán dado cuenta que todo tiene un porqué, ¿sí? En la relación de diseño y sobre todo en esta primaria relación que denominamos figura a fondo. ¿Alguna pregunta? No, quedó claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, luz verde para laburar con esto cuando puedan, cuando quieran, ¿sí? Más allá de que entreguen a partir de esta noche, después de las 0 horas, por más que el Classroom diga entregado fuera de término, no le demos bola, no le voy a dar bola a eso, ¿ok? Entonces, tómense hoy, mañana, sábado, ¿ok? Yo voy a estar viendo, descargando y corrigiendo estos materiales entre el lunes y el martes. Así que hasta el domingo pueden ir subiendo el material. ¿Les parece? Dale. ¿Una Ahora, pregunta? especifiquen bien, por favor, especifiquen bien nombres de los integrantes, ¿sí? En la entrega. Y no hace falta que suban, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Inti, creo que no, que laburaste solo, pero Yamila laburó con Rodrigo. Bueno, suban un solo trabajo, ¿ok? En el caso de grupos, suban un solo trabajo y en los comentarios me dicen, este laburo lo hice con tal, tal y tal. Y que el nombre del archivo sea los 2 o los 3 apellidos, ¿ok? En este caso serían los 2, ¿no? Sí, me decías. Sí, de que dijiste que jerárquicamente iba la voz, la música y después los efectos. Sí. Entonces, si queremos poner efectos, ¿tiene que tener 6 decibeles del fondo? ¿O No, no necesariamente. Ok. Por eso, vos si lees con atención las instrucciones del trabajo, ¿sí? Yo planteo un trabajo de relación figura-fondo entre locución y música. No planteé todavía efectos. No, sí, me lo preguntaba por curiosidad más que nada. Perfecto. Ahora, para el último ejercicio que vamos a hacer, para cerrar la materia, y después para el final, sí, obviamente ahí se agregan efectos. Y ahí, Santi, sí, vamos a ver esa parte que nos queda. Dale, genial. Bien. Con respecto a lo que me comentabas, Yami, no, tranqui. Pueden laburar con cómo quedó la masterizada esa voz, que está relativamente bastante potable, ¿sí? Pero hice la observación que me parece que era importante. Y para cerrar, no sé si están al tanto, pero la primera semana de julio, ¿sí? La primera semana de julio estaríamos en zona de recuperatorios. ¿Sabían eso, no? Bien. Nosotros, de este lado, los docentes, tenemos la posibilidad de usar, si es que ¿sí? Si son necesarios o hemos perdido clases por feriados y demás, podríamos llegar a usar esa semana, no solamente para tomar recuperatorios o para que entreguen los trabajos a quienes no lo entregaron en tiempo y forma, sino también como para recuperar contenido. Yo creo que igualmente con la clase anterior hemos casi recuperado contenido de 2 clases. Yo sé que fue mucho la clase anterior. Acá quería dejar esta parte que es la más sensible para lo que es la postproducción. Quería explicarlo como lo estuve trabajando en el día de hoy, ¿sí? Pero bueno, yo creo que vamos a resolver el próximo miércoles, ¿sí? Si
usamos esa fecha, ¿sí? Para recuperar contenido. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, quedarían 3 miércoles. ¿Sí? Y el próximo miércoles, ya para cerrar la charla, el próximo miércoles, una vez que ya hayan entregado esto y ya haya calificado, y seguramente lo voy a compartir con todos ustedes todos los materiales, o sea, todos los trabajos, voy a abrir otro tema dentro de la postproducción de audio que nos va a dar la posibilidad de hacer un tercer ejercicio, un tercer trabajo, un tercer ejercicio. ¿Sí? A ese ejercicio es un ejercicio similar a este, pero bastante simple. ¿Sí? Lo voy a dar con el próximo miércoles y con fecha de entrega del 29. ¿Sí? Voy a poner fecha de entrega de una semana. Obviamente tenemos la chance de la semana de julio, para quienes no lleguen por cuestiones personales, por cuestiones de cantidad de trabajos y materias por cerrar. ¿Sí? Así que nos queda un solo ejercicio, adelanto, es un ejercicio de postproducción con algo de efectos y doblaje de voces. Así que próximo miércoles vamos a ver técnicas de doblaje, ¿sí? Para que le puedan poner voz a personajes. ¿Sí? Y de ahí voy a plantear un ejercicio bastante divertido de post-pro integral con doblaje incluido. ¿Ok? Bueno, nada, más o menos para que entiendan qué nos queda, cuántos encuentros y nos queda un ejercicio. Para mí todos estos son ejercicios que se aplican directamente y finalmente en el trabajo final. ¿Sí? Así que el final de la materia sí lo vamos a ver la consigna del último día. ¿Ok, gente? Bueno, dejo que descansen un rato antes de entrar a la otra clase y bueno, creo que ahí cerramos esta primera etapa de postpro. Cualquier consulta me escriben vía Classroom y a medida que vayan terminando el laburo, ¿sí? Lo van subiendo sin ningún inconveniente. ¿Ok? Quedamos de acá hasta el domingo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, muchas gracias, profe. Perfecto. Vale. Gracias, gente. Gastón. Buena semana. Adiós. Hasta luego. Nos vemos, profe, cuídate. Ustedes también. Buen fin de.